miles de seres humanos eran subidos a lo alto de las pirámides y después de un ritual y consagración a los demonios, con un pedernal, con una piedra afilada, estando aún vivos y conscientes, se les abría el pecho ante el horror y los gritos desesperados de las inocentes víctimas. Se les arrancaba el corazón con las manos, el cual se ofrecía a los dioses, y el cuerpo era el cuerpo de estos hombres y mujeres sacrificados y niños sacrificados, era arrojado por las escalinatas de la pirámide. Cientos, miles de personas morían en un solo día. La sangre de seres humanos escurría por las canaletas de las pirámides, mientras muchos de los cuerpos eran destazados, eran cocinados y eran comidos por la población azteca. Se estima por los historiadores que cada año en todo el territorio azteca se sacrificaban entre 20,000 y 30,000 seres humanos inocentes. Por eso es que Hernán Cortés, a pesar de contar con solo 500 hombres, pudo derrotar al imperio azteca, que tenía más de 100,000 soldados a su disposición. Porque todos los pueblos alrededor, dominados por los aztecas, ya no soportaban no solo tener que rendirle tributo en especie al imperio azteca, sino tener que rendirle tributo de seres humanos a los aztecas, entregándoles cientos de personas vivas para que los aztecas posteriormente los sacrificaran a sus dioses. Hernán Cortés pudo encontrar en todos los pueblos o juzgados por los aztecas gente inconforme, gente que estaba harta y que ya no soportaba ver tanta muerte entre sus propios ciudadanos. El sacrificio humano y el canibalismo eran parte de la vida cotidiana de los aztecas. Los aztecas no eran un pueblo incivilizado. Por el contrario, los aztecas contaban con enormes conocimientos en astronomía, en matemáticas, en genética de las plantas, en meteorología, en arquitectura, en ingeniería de suelos y construcción de todo tipo de artefactos para el uso común y para la guerra. Los aztecas no eran un pueblo incivilizado e ignorante, pero lo que sí eran los aztecas eran un pueblo abiertamente satanista que le rendía culto a Satanás y a los demonios. Aunque los aztecas no conocían a Satanás por ese nombre bíblico, los aztecas no conocían a los demonios por el nombre bíblico, pero sí conocían los nombres que los demonios les habían revelado a ellos mismos. Durante muchos siglos, los mismos demonios descendían a los pueblos indígenas y se presentaban a ellos como dioses y exigían que se les rindiera culto. Las narraciones de los primeros historiadores cuentan que de tiempo en tiempo los mismos demonios se materializaban, tomando formas extrañas que luego los aztecas replicaron en relieves y esculturas para rendirles culto. Los aztecas, engañados por los demonios, les llamaban dioses, los veneraban y les rendían culto. Los mismos demonios, personalmente, con voz audible y materializados, le daban instrucciones a los sacerdotes aztecas sobre lo que ellos querían, y la principal demanda que los demonios hacían al pueblo indígena era lo mismo que los demonios han pedido a lo largo de toda la historia de la humanidad: culto para ellos y sacrificios de sangre en honor a ellos. Los aztecas, al rendirles culto y sacrificio, otorgaron derecho legal a los demonios, a esos demonios sedientos de sangre, para operar en sus vidas, en su civilización, en sus familias y en su nación. Porque, amigo y hermano que me escuchen esta noche, el mundo espiritual opera bajo principios de legalidad. Grábeselo. El mundo espiritual, ese mundo paralelo a nuestro mundo físico material, el mundo espiritual existe, y ese mundo espiritual opera bajo principios de legalidad. Y en la medida en que un ser humano o una nación entera se entrega al culto de los demonios operan con libertad sobre esa persona, sobre esa familia o sobre esa nación. La tierra, amigos y hermanos, las aguas y los aires de una nación que adora a los demonios, que rinde culto y tributo a los demonios, pasan a estar bajo la influencia de los poderes demoníacos. La Biblia dice claramente: de Jehová, de Dios, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sin embargo, también la Biblia dice que Jehová dio a los hombres el usufructo o el disfrute del planeta Tierra. La raza humana pasó a ser administradora del planeta Tierra porque el dueño de la tierra, que es Dios, nombró al ser humano administrador de la tierra y de todo lo que dentro del planeta había.
El ser humano, hermano, nunca recibió el planeta Tierra en propiedad. El ser humano solamente recibió el planeta Tierra en administración. Dios pretendía, cuando creó al ser humano, que todos los seres humanos poblaran la tierra y la sojuzgaran, pero la sojuzgaran bajo los principios divinos. Y de esta manera la tierra toda estaría bajo bendición por causa del hombre. Pero el ser humano, la raza humana, en el misterioso suceso de la caída del hombre en el huerto del Edén, la raza humana prefirió pecar contra Dios. Y en lugar de mantenerse en la obediencia y la bendición de Dios, pecaron voluntariamente contra Dios. De tal manera que por causa del pecado, que por causa de la desobediencia, el hombre como raza salió de la cobertura divina y se puso bajo la cobertura de Satanás y los demonios. Satanás obtuvo de esta forma tramposa, producto del engaño, obtuvo que Adán y Eva y toda su descendencia pasara a estar ahora bajo el dominio de él y sus demonios. De esta manera Satanás pudo obtener de forma soberana, pudo obtener lo que Dios le había otorgado al hombre de forma soberana. Dios, que creó todas las cosas y mantuvo siempre la propiedad de la creación, le dijo al hombre: a ti te nombro Señor del planeta Tierra. Multiplícate, juzga la tierra, multiplícate, vete por todo el mundo y juzga la tierra, porque ahora toda la tierra estará bajo tu dominio. Pero cuando el ser humano pecó contra Dios, ese derecho legal que el ser humano tenía sobre la tierra, porque Dios soberanamente se lo otorgó, fue perdido y pasó a manos de Satanás. La Biblia dice que Dios formó las familias de la tierra y les asignó un planeta y les asignó un pedazo de tierra en el planeta en el cual vivir. Escucha, hermano, yo sé que este tipo de temas y esta forma en que yo lo digo es muy diferente a la forma en que muchas personas hablan, pero nosotros tenemos que entender que las naciones, las familias de la tierra fueron creadas por Dios, y a cada familia de la tierra Dios les otorgó un pedazo de tierra en el planeta en el cual vivir. De ahí, hermanos, que esa tierra que cada nación tiene asignada, esa tierra nadie la puede utilizar si no es esa nación. Ninguna nación puede entrar en otra nación y expulsar a sus moradores, porque esa tierra de forma legal le pertenece a quienes la están usando. A las diferentes naciones de la tierra les fue otorgado de forma legal por Dios, de manera soberana, un pedazo de tierra en el cual vivir. Pero cuando los hombres, influenciados por Satanás, debido a su condición de raza caída, pecan contra Dios, dependiendo del pecado, Satanás asigna demonios, principados, potestades y gobernadores a esas personas, familias, ciudades y países que pecan contra Dios. Así como Dios repartió la tierra a las naciones, así Satanás reparte demonios a las naciones. Y los demonios son asignados a las diferentes naciones en función del tipo de pecado que los seres humanos practican. Cada que las naciones practican los mismos pecados y rinden culto a los mismos demonios, generación tras generación, los principados de las tinieblas operan y se afianzan en esos territorios. Escuche lo que acabo de decir. Cada que las naciones que fueron creadas por Dios y fueron puestas sobre la tierra, le rinden culto y cometen los mismos, le rinden culto a los demonios y cometen los mismos pecados generación tras generación, los principados de las tinieblas operan en esas naciones donde se cometen esos pecados y se afianzan en esos territorios. Los aztecas introdujeron a los demonios de la muerte y de la violencia en el territorio mexicano. Los aztecas, a través de su culto pagano e idolátrico y demoníaco, introdujeron a los espíritus de muerte y violencia en el territorio mexicano. Y se supone, hermanos, que los españoles fueron levantados por Dios para echarlos fuera de esta tierra y que en México surgiera una nueva nación cristianizada. Pero los españoles fracasaron. Los demonios, hermanos, a pesar de enseñorearse de un territorio sobre el planeta Tierra, los demonios pueden viajar por todo el mundo. De manera que aunque las culturas mesoamericanas no conocían la existencia de Europa, de África, de Asia, los demonios sí lo conocían. Y los demonios sabían que tarde o temprano la sangre inocente que ellos le demandaban a los aztecas que se derramara todos los días, esa sangre inocente encendería la ira de Dios. Y los demonios, temiendo que Dios usara una nación europea como brazo ejecutor de juicio, de la misma manera